La Constitución Dominicana es un conjunto de reglas escritas, cuya primera redacción se efectuó el 6 de noviembre de 1844 en la ciudad de San Cristóbal. La primera Constitución tomó como modelo aspectos de las constituciones francesa y estadounidense. Nuestra Constitución consta de 120 artículos. La Constitución Dominicana es rígida, ya que el proceso para su modificación es complicado e incluye la formación de una asamblea constituyente. Nuestra Constitución ha sido modificada en más de 100 ocasiones y recientemente los aspectos que han primado en su modificación son los electorales, como la reelección presidencial. La Constitución del 1844 era liberal, pero Santana hizo que se le anexara el artículo 210, lo que cambió radicalmente su contenido, otorgándole plenos poderes al presidente. Podemos hacer mención de la Constitución de Moca en 1858 como una de las más liberales y la de 1963, que es considerada como la más democrática de las constituciones dominicanas. Estos son los diferentes nombres que recibe la Constitución Dominicana: Constitución Nacional, Ley Fundamental, Carta Magna, Ley de Leyes y Conjunto de Reglas. Luego de organizarse la Junta Central Gubernativa el día 1 de marzo de 1844, esta adoptó como constitución el Manifiesto Trinitario del 16 de enero de ese año. En julio de ese mismo año, el general Pedro Santana se adueñó de la presidencia de la Junta Central Gubernativa y los miembros de la misma se atribuyeron la calidad de diputados. El 24 de julio de 1844, la Junta Central Gubernativa dictó un decreto, a manera de ley electoral, convocando a los pueblos a elegir los miembros de la Asamblea Constituyente que debía redactar la nueva Constitución de la República. Los días del 20 al 30 de agosto fueron señalados para reunirse las asambleas electorales. El Congreso Constituyente, además de redactar el Pacto Fundamental de la República, tenía el encargo de elegir el primer Ejecutivo Constitucional y debía iniciar sus labores el 20 de septiembre. Una vez electos, los diputados constituyentes se reunieron solemnemente en San Cristóbal a partir del 21 de septiembre de 1844. La elección de San Cristóbal, a unos 30 kilómetros de la capital, se hizo según la afirmación del cónsul francés Eustache Huchereau, a fin de dejar a los diputados toda la libertad de opinión y acción y sustraerlos a la influencia perniciosa del espíritu de partido. En principio, se escogió el poblado de Guerra, pero debido a la falta de facilidades, el mismo Congreso Constituyente decretó el traslado a San Cristóbal. Los diputados por los pueblos de la parte antes española de Santo Domingo, ante el Congreso Constituyente de San Cristóbal en el año 1844, firmantes de la Constitución de la República, fueron por pueblo: en Azua, Buenaventura Báez y Vicente Mancebo; en Baní, Andrés Rosón; en Bánica, Antonio Jiménez; en Boyá, Manuel González Bernal; en Cotuí, José Valverde; en Dajabón, Manuel Díaz; en El Ceibo, Juan Acosta y Julián Aponte; en Atomayor, A. Ruiz; en Higüey, José Mateo Perdomo; en La Vega, Casimiro Cordero y Juan Reynoso; en Las Caobas, Juan Andújar; en Los Llanos, Facundo Santana; en Las Matas de Farfán, Santiago Suero; en Moca, Fernando Salcedo; en Monteplata, el mismo representante de Boyá; en Montecristi, Manuel Abreu; en Neiva, Bernardo Aybar; en Samaná, Antonio Gutiérrez; en San Cristóbal, Jesús Ayala; en San Francisco de Macorís, José María Medrano; en San José de las Matas, Juan López; en San Juan, Juan de los Santos; en San Rafael, Juan Tejera; en Santo Domingo, Manuel María Valencia; en Santiago, Juan Luis Franco Vido; y en Puerto Plata, José Tejera. Para presidente del Congreso fue elegido Manuel María Valencia, diputado por Santo Domingo, y el día 26 del mismo mes, una comisión de la Junta Central Gubernativa, escoltada por una compañía de dragones,
fue a felicitar a los constituyentes por su instalación, pronunciando con tal motivo un largo discurso Tomás de Bobadilla, quien encabezaba la comisión. La cita operación financiera había sido convenida entre el súbdito inglés Hermann Hendrik, vecino de la ciudad de Londres, y 13 representantes nombrados por la Junta Central Gubernativa, por la cantidad de 1.500.000 libras esterlinas, pagaderos en 30 años al 5% de interés anual, operación que fue rechazada por el Congreso por considerarla demasiado usuraria y excesivamente perjudicial para la nación. Asumía en sí todos los poderes hasta que fuera sancionada la Constitución y que por consiguiente debía limitarse a solo la formación del pacto fundamental del Estado, haciéndola responsable de los perjuicios que pudieran resaltar a la nación si persistía en sus propósitos. Estableció el principio de que el poder legislativo es el representante de la soberanía nacional y colocó al poder judicial en posición independiente, mientras que al ejecutivo lo sujetó a normas. A principio, los miembros del Congreso Constituyente se mostraron resistentes a aceptar las exigencias de Santana, produciéndose una crisis política que mantuvo una gran tensión entre la Asamblea y la Junta Central Gubernativa, incluyendo movimientos de tropa que llegaron hasta el propio San Cristóbal. Finalmente esta crisis se resolvió cuando a instancias de Tomás Bobadilla, aunque el cónsul Saint-Denis se atribuyó la autoría, se incluyó un nuevo artículo en el texto constitucional, artículo que resultó ser el número 210 de la Constitución y que decía: durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y la armada, movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y la seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Una vez aprobada la adición del artículo al texto constitucional, el Ejecutivo no halló más objeción que hacer. En esta forma, la Constitución fue promulgada el 6 de noviembre de 1844.